Bienvenidos a la preparatoria José María Morelos y Pavón, quienes organizamos este ciclo de conferencias, personal docente de la preparatoria. Les damos nuestro agradecimiento y les reiteramos la bienvenida a este espacio. Con este evento vamos a iniciar el ciclo de conferencias magistrales que titulamos Una mirada al IEMS a 10 años de su creación. El IEMS cumple en marzo de este año 10 años y nuestra preparatoria 8 años de estar funcionando en este edificio también en marzo de este año. Entonces los profesores de este plantel pensamos y decidimos que hacer esta actividad nos podría permitir construir algunos puentes diferentes, algunas formas de mirar de manera diferente nuestro espacio. Qué bueno que nos están acompañando estudiantes y compañeros de otros planteles. También hay personal del plantel, personal administrativo. Y bueno, pues a todos agradecemos mucho que nos acompañen en este evento, que a los maestros nos hace sentir pues muy satisfechos de lo que vamos construyendo día con día. Entonces, bueno, mi papel en este momento nada más es darles la bienvenida y abrir el espacio para el inicio de las conferencias. Les presento a los maestros que se van a hacer cargo de moderar este evento, que son el maestro Héctor Díaz de Física y el maestro Agustín González de Matemáticas. Pues ellos pasan a ocupar la mesa. Adelante. Gracias a nuestros invitados. Verdaderamente estamos muy agradecidos. Bien, buenas tardes. Tengo el gusto y el honor de realizar la presentación de uno de nuestros invitados de honor de este día, el doctor Juan Fidencio Villa Alcalá, quien se encuentra en el extremo derecho, así como están ustedes. El doctor estudió la licenciatura en Economía y en Antropología Social en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Estudió la maestría y el doctorado en Sociología de la Educación en la UNAM. Es especialista en Educación Superior y Media Superior. Encabezó la contribución de las autoridades mexicanas al examen de las políticas nacionales Educación Superior México de la OCDE en 1997. Inició las universidades politécnicas en 2001. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Es coordinador general de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, conocida como MADES, también de la UNAM. Entre sus principales obras tiene 2 libros sobre el desarrollo de habilidades verbales y matemáticas a nivel bachillerato, y el libro El Bachillerato Mexicano, un sistema académicamente precario, causas y consecuencias. Ha trabajado entre otros lugares en la SED, en la UNAM y en escuelas particulares. Queda con ustedes el doctor Juan Fidencio Villa Alcalá para ofrecer la conferencia magistral Situación actual de la educación media superior en México. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por esa presentación. Quiero agradecer la invitación que este plantel y esta institución han girado para que venga a compartir con ustedes algunas perspectivas sobre la educación media superior hoy en día. La educación media superior es mucho más importante de lo que se reconoce generalmente, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de las políticas nacionales a ese respecto. Y es un tipo educativo que tiene una importancia enorme en las sociedades modernas en virtud de que los retos
mundo actual demandan una ciudadanía que tenga una educación como la que se brinda en la educación media superior. Yo sostengo que en la educación media superior estamos ante retos análogos a los que se presentaron en el siglo XIX respecto a la educación primaria, cuando la educación primaria se convirtió en una meta para todos los niños de una sociedad. Cuando 100 años atrás la lectura, la escritura, la aritmética eran patrimonio solamente de los hijos de las clases medias y las clases dirigentes. Y en el siglo XIX se volvió evidente que era indispensable que todos los niños de una sociedad dominaran la lectoescritura y la aritmética. En ese momento los métodos, los materiales, los profesores, los planteles se redefinieron de una manera muy considerable. Hay un corte entre lo que pasaba en educación en el siglo XVIII y los anteriores y lo que pasó posteriormente. De manera similar, en la educación media superior, hasta mediados de este siglo, en nuestro país era patrimonio de muy poquita gente. Había en la educación media superior en 1950 alrededor de 35.000, 40.000 estudiantes en todo el país. Hoy en día hay más de 4 millones de estudiantes. Entonces se ha multiplicado más de 100 veces en 60 años. Y eso no quiere decir que ya tengamos una cobertura satisfactoria, sino que todavía quedan fuera de la educación media superior cerca de la mitad de los jóvenes que están en edad de participar en este tipo educativo. Entonces, esta situación plantea una cantidad muy grande de retos, una cantidad muy grande de desafíos, de posibilidades de trabajo. No voy a pretender ni remotamente hacer un recuento de ellos, sino me voy a enfocar en algunos de los retos que yo considero que también son importantes y que atañen a la manera como funciona en cualquier sistema y en cualquier plantel dos dimensiones de la vida educativa de las instituciones formativas mexicanas. Por una parte la dimensión político-administrativa y por otra la dimensión académica, ¿no? Y ese es un tema muy relevante, yo sé que lo es aquí y lo es en cualquier otro plantel de preescolar, primaria, secundaria, media superior, posgrado, en todos los ámbitos mexicanos. Esas dos dimensiones están relacionadas de una forma muy problemática. Me interesa propiciar la discusión de un problema central en la educación media y en particular la educación media superior: la existencia de una brecha entre el funcionamiento político y administrativo del sistema educativo por una parte y el funcionamiento académico y formativo de la docencia y la enseñanza, aprendizaje en los planteles y las aulas por otro. Esta brecha se caracteriza en primer lugar por una conducción del sistema educativo que es muy fuerte en lo político y en lo administrativo, a la vez que es muy débil en lo académico y en lo formativo. En el ámbito docente, por otra parte, el trabajo del profesor se caracteriza por una parte por contar todos nosotros con una delegación a nuestro favor de todas las tareas educativas. Esa delegación es muy amplia. Un profesor puede hacer, y de hecho hacemos, definimos, iniciamos, terminamos, condujimos, conducimos las cosas de una manera muy libre. Y esto propicia que tengamos
la impresión, ¿no?, de que se puede hacer todo en una clase, ¿no? Y con frecuencia algunos de nosotros, que además nos gusta la docencia, nos comportamos como si nuestra materia fuera la primera, la única y la última materia que reciben los alumnos. Claro, este sentimiento es totalmente falaz, ¿no? Ayuda mucho a que uno pueda sobrellevar el trabajo docente, que con frecuencia también es muy, muy pesado. Pero en realidad, en el bachillerato uno representa una parte de 50 partes equiparables, ¿no? O sea, prácticamente nada. Entonces sí debemos de no perder de vista que el sentimiento que obtenemos de tener una libertad muy amplia para conducir una materia debe de contrastar con el impacto real, que es de un 50º en la formación de los alumnos. Y de hecho, con frecuencia se pierde de vista que aisladamente uno, a pesar de ese sentimiento de poder definir, empezar y terminar todo donde a uno le parezca más adecuado, debe de reconocer que el poder que tenemos para modificar los patrones de desempeño de los estudiantes son más bien modestos y pequeños si permanecemos trabajando de manera aislada e individual, ¿no? Por otra parte, cabe señalar que en el ámbito político-administrativo lo que se valora sobre todo es dos variables muy importantes. Por una parte, históricamente, las instituciones de educación media superior, como las primarias, las secundarias y la educación superior, han estado orientadas a atender la demanda social por educación, que en nuestro país ha sido realmente complejosa, como se ve en este crecimiento de la matrícula de más de 100 veces en poco más de 50 años, ¿no? Y como sociedad y como sistema político se ha logrado en gran medida atender la demanda social por educación. Lo que no se ha cuidado es qué calidad, entendiendo por calidad, qué contenidos, qué orientaciones, qué procesos, qué capacidades, o como ahora se dice, qué competencias son las que se generan. Han sido preguntas que no han resultado relevantes. Lo que ha resultado relevante es que ante peticionarios que solicitan ingresar a la escuela haya lugares para que puedan realizar esta tarea. La segunda meta de los sistemas educativos mexicanos vistos históricamente es contribuir a mantener la paz social. Entonces, el que las escuelas trabajen en santa paz, en el conjunto de la sociedad y en lo particular, es un valor muy grande y muy alto en el sistema educativo. Yo hay veces que lo digo un poco exagerando, diciendo, cuando en un plantel un grupo de profesores se organizan para llevar a cabo alguna expresión política pública, sobre todo si es de protesta, bueno, el sistema se alerta inmediatamente, ¿no? Todo el mundo se entera, un grupo de profesores y de alumnos están buscando hacer tal o cual actividad. Este grupo de profesores y alumnos puede ser relativamente pequeño, puede ser 50, 100 gentes, ¿no? 150 pueden alertar a un sistema o incluso a una ciudad entera con el simple anuncio de que van a hacer alguna actividad política. En cambio, si 2.000 estudiantes no aprenden ecuaciones de primer grado, nadie parece alterarse en la sociedad ni en el sistema educativo. Entonces, eso vendría a ilustrar dónde tenemos puestas las prioridades, qué es lo que más nos preocupa, que las escuelas estén tranquilas o que los alumnos aprendan.
Entonces, a mí me gustaría, a partir de ese ejemplo metafórico, hipotético, plantear que en realidad tendríamos nosotros que identificar la importancia de valorar en el sistema educativo más que la paz social, más que la atención a la demanda social, que son demandas que no se satisfacen a nivel de plantel, sino que se satisfacen a nivel de sistema o subsistema, tener que valorar qué están aprendiendo los alumnos y poder identificar con claridad que un sistema visto desde la perspectiva educativa debe de jugársela con lo que aprenden los alumnos. Entonces yo creo que esta primera proposición de mi parte tiene un sentido también de poder coadyuvar a planear mejor la actividad docente y escolar. Los retos educativos, como ustedes bien saben, no tengo yo que señalarlo, son enormes y gigantescos. Y cuando uno como maestro aisladamente se sitúa frente a ellos, pues pueden parecer verdaderamente avasalladores. Yo creo que por eso resulta muy útil el poder identificar una gran prioridad. Es decir, bueno, de lo educativo vamos a centrarnos como primer paso en que lo que es relevante es en qué acaba todo esto en el ámbito de lo que los alumnos saben, conocen, manejan, son capaces de entender, de expresar, de estudiar, de comprender, de analizar, de contrastar, de comparar, de ordenar, etc. Y eso puede ayudarnos también a ver que quizás aisladamente cada uno de nosotros puede hacer muy poco, y menos aún si uno toma la acción individual de cada uno de nosotros para una materia que dura, si bien nos da 15 semanas de un semestre, si los semestres no sufren vicisitudes externas o internas de algún tipo. Pero si nosotros pensamos que en un plantel podemos estar trabajando con por lo menos 6 profesores más, o 7 que atienden a ese mismo grupo, y durante 6 semestres, quizás el problema se vuelva muchísimo menos avasallador y se pueda volver objeto de una acción concertada que va a requerir que nos pongamos de acuerdo con los profesores que atienden al mismo grupo al mismo tiempo para llegar a acuerdos mínimos, en primer lugar para no estorbarnos, para no contradecirnos, para no ignorarnos, ¿no? Si yo doy historia y viene un alumno y se queja del maestro de matemáticas y dice, ay maestro, no hice la tarea porque el profesor de matemáticas es ridículamente exigente, muchas veces uno se queda callado. En lugar de decir, bueno, me extraña mucho lo que estás diciendo, porque los profesores de aquí, bueno, no somos perfectos, pero ciertamente somos profesionales razonables. Eso nunca lo contestamos. Y entonces estamos de alguna manera reforzando esa interpretación que el alumno da y que muy bien le puede servir para descalificar la seriedad de las demandas que plantea el profesor de matemáticas. Si el profesor de historia, que es tan culto y tan conocedor, se queda callado y no dice nada, pues esto confirma que efectivamente el de matemáticas es arbitrario, prepotente y está pidiendo cosas desproporcionadas, cuestión que es muy negativo para el ambiente en el que trabajamos. Entonces, tenemos que empezar a construir quizás acuerdos mínimos para ponernos de acuerdo en qué es aquello en lo que vamos a poner el énfasis de manera compartida en todas las materias, en
todas nuestras actividades, de tal forma que no parezca que uno está planteando demandas subjetivas, unilaterales, arbitrarias, ocurrencias de algún tipo. Y a esto es lo que yo le llamo trabajo colegiado. Y es lo que yo también le llamo trabajo colegiado transversal. Porque es ponerse de acuerdo con los otros profesores que atienden al mismo grupo de estudiantes. Y en algunos proyectos innovadores que se han puesto en práctica, se ha visto que este trabajo colegiado transversal tiene un efecto impactante en la retención de alumnos. El primer gran efecto de esto es que los alumnos dejan de abandonar tan masivamente las escuelas. Cuestión que es muy importante para el logro educativo. ¿Qué otro lugar hay en la sociedad donde los estudiantes tengan un ambiente tan amigable y tan hecho para ellos como una escuela? Realmente la escuela es el mejor lugar disponible para los jóvenes de nuestra sociedad. No llegan todos, pues lo mínimo que podemos hacer es que los que llegan no se nos olviden, ¿no? Y que los que llegan, todos los que entran, salgan, ¿no? Esa es como la primera gran tarea que tendríamos que afrontar, pero hacerla solo, aisladamente, es algo que no tiene buenos resultados, no por otra razón, sino por las limitaciones de la acción individual y fragmentaria. Un segundo aspecto que quisiera yo resaltar en ese sentido es la importancia que tiene el centrarnos en algunos de los ejes formativos más básicos que existen en las formaciones de la educación media. Yo me ubico con mucha claridad en una forma de ver esto, en la que resalto la importancia primero de dominar la lengua materna en lo que respecta a la lectoescritura, la capacidad de leer. Yo también sostengo, de manera como yo lo veo, que en realidad las clases tradicionales mexicanas pecan de dos excesos. Pensamos que lo que decimos es muy importante y los alumnos piensan que lo que ven es muy importante, ¿no? Entonces, por eso los maestros decimos, este tema todavía no lo doy, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere decir eso de dar un tema? Y los alumnos dicen, ese tema ya lo vimos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaban presentes cuando el profesor seguramente hizo una recitación brillante. Pero ¿qué efecto educativo tiene todo eso? Yo propondría que pensemos que muy cercano a cero, a nada, ¿no? Porque realmente se aprende no cuando uno oye o ve, sino cuando uno lee, escribe, observa, relaciona lo que uno lee con lo que uno ve, con lo que uno observa, con lo que han visto otros, ¿ya? Va por otro lado el aprendizaje y sin embargo seguimos tercamente amarrados a la inercia que nos plantea que las clases hay que darlas y que se aprende oyendo al profesor, ¿no? Lo que sucede en el aula por parte del profesor puede ser muy estimulante como parte del proceso inicial para estudiar un tema, ¿no? Pero una película también puede ser y tener el mismo efecto, ¿no? Uno va al cine, otro una película o un concierto puede también ser muy motivante y sale uno ansioso con la urgencia de leer. Bueno, eso debería de ser, ¿no? Que uno pudiera enriquecer ese estímulo inicial con una actividad personal que pasara por la lectura y la escritura. Y esto yo creo que es uno de los asuntos sobre los que nos podemos poner de acuerdo todos los profesores, de valorar esta importancia absolutamente central y capital de la lectoescritura.
A mí me gusta siempre relatar que yo en el bachillerato pasé las matemáticas memorizando muchas cosas, y cuando empecé la carrera de economía yo necesitaba saber matemáticas, y las matemáticas que yo sabía no me servían porque no eran suficientes. Y yo ya en el colmo de la desesperación se me ocurrió, dije, bueno, voy a abrir un libro, cosa que nunca había hecho. Y oh maravilla, el libro de matemáticas era más accesible que cualquiera de las clases que yo tuve de matemáticas en secundaria o en bachillerato. Entonces me resultó, dije, ¿por qué a mí nadie me dijo que una opción para entender matemáticas era tomar un libro y trabajar con él? ¿Ya? Yo estoy trabajando mucho más a gusto que con mi profesor, y eso veo que sigue sucediendo. O sea, los profesores de matemáticas, y yo he dado clases algunas veces, creemos firmemente en que nos ponemos a recitar cosas delante de un grupo apoyados en el pizarrón, y como estamos hablando y haciendo cosas en el pizarrón, nos sentimos que estamos dando unas clases clarísimas, evidentísimas y brillantísimas, y al final de que llena uno la mitad del pizarrón con algún ejercicio, uno voltea y con una enorme sonrisa dice, ¿entendieron? Y a ver quién es el valiente que levanta la mano y dice, no entendí nada, profesor. Cuando muchos dicen, bueno, más o menos, ¿no? Tenemos que tener claro que eso le sirve al profesor de matemáticas más que al alumno. Quizás todo eso que han hecho o hacemos los profesores de matemáticas quizás sirva más para que el profesor se sienta a gusto que para que los alumnos aprendan. De nuevo aquí pongo el énfasis en la importancia de voltear a ver lo que está pasando con los alumnos. Y ahora me gustaría que esos dos asuntos, que son el centrarse en el aprendizaje, el trabajo colegial, la transversalidad y el énfasis en matemáticas y el dominio de la lengua, lo podamos organizar en la escuela de una manera sistemática, continua y constante. Esto es lo que yo pensaría que tendría que hacer alguien que estuviera a cargo de esa actividad, de coordinar a todos los profesores, de todos los grupos de alumnos, de todos los niveles, para que esto se pudiera establecer. Y yo pregunto, ¿acaso esto lo pueden hacer los directores de nuestros planteles? Y yo voy a decir, no pueden hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque los profesores de los planteles están muy ocupados atendiendo la dimensión político-administrativa. El trabajo que le cae a la oficina del director, en términos reales, de hecho trabajo de campo, es enorme. Todas las cuestiones administrativas de todos los empleados administrativos y académicos, las cuestiones del plantel, de la administración financiera, la administración cívica, la administración política del plantel, todo pasa por la dirección. Atender todas las vicisitudes que ocurren en una escuela, todos los problemas de la proveeduría de un plantel. Entonces los directores realmente no tienen mucha capacidad de andar viendo que los profesores que atienden a tal grupo estén trabajando, qué problemas tienen, qué sugerencias hacen, cómo se les puede apoyar. Entonces yo sugiero que debemos de distinguir el sistema educativo mexicano entre las tareas político-administrativas y las tareas de coordinación académica, y deben de ser dos tareas separadas. En México hemos querido juntar ambas funciones que son claramente distintas en una sola persona, con un poder enorme. Y lo tenemos en la universidad, y esa persona se llama rector. Y supuestamente ejerce liderazgo académico y liderazgo político-administrativo. Lo que sabemos es que si se pone a competir el liderazgo académico con el liderazgo político-administrativo, pierde indefectiblemente el liderazgo académico. Y por eso valoramos más la paz social que los 2.000 estudiantes que no aprendieron ecuaciones de primero. Entonces tenemos que tener a alguien cuya función sea eso, que no haya 2.000 estudiantes que no aprendieran ecuaciones de primero.
La cuestión administrativa, la cuestión política es importantísima, pero es otra. Y no le puedes dar al director más trabajo del que ya tiene. O sea, no es por cuestión de querer separar, es porque ya los directores están absolutamente copados. Y si tú pones esa coordinación debajo de la dirección, el director va a jalar a esos recursos hacia los problemas que tiene, porque apenas se da abasto. Entonces, en muchos sistemas educativos del mundo, esta distinción está hecha desde hace mucho tiempo. Y hay un superintendente o supervisor o inspector que se encarga de las cuestiones político-administrativas y hay un director que está a cargo de la gestión académica y curricular del desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Entonces yo quería proponer a ustedes esta idea, que es solamente un elemento, de cómo quizás valga la pena que tengamos que repensar cómo están organizadas nuestras escuelas y cómo estamos organizados los profesores. Aquí estamos organizados en México en academias, pero cada academia está nítidamente separada de todas las demás, cuando en realidad nosotros estamos formando a los mismos alumnos y no de manera disciplinar, porque en el bachillerato los tenemos que formar con una óptica mucho más interdisciplinar. Bueno, para terminar, me gustaría hacer un reconocimiento a esta institución, al ingeniero Pérez Rocha, porque yo creo que ustedes tienen una estructura que quizás facilite más que otras esta posibilidad de desarrollarse, atendiendo a ambas esferas que son indispensables en la vida de cualquier centro educativo para poder organizar mejor el trabajo docente y trascender las limitaciones de la fragmentación docente que se da con este aislamiento en el que trabajamos tradicionalmente, ¿no? Que nos encerramos en el salón, cerramos la puerta y tenemos esa sensación falsa de que todo está bajo control de nosotros y sujeto a nuestra capacidad docente para que los alumnos logren un aprendizaje muy grande. Y esto debemos de verificarlo y de contrastarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes cuentan con figuras como las tutorías, la disponibilidad de profesores de tiempo completo, que facilitan mucho el ir explorando las maneras en que esto pueda ir encaminándose hacia otras formas, y con esto termino, de relacionarnos unos con otros. Porque a final de cuentas yo no dejo de ser sociólogo y yo le apuesto mucho a que en la escuela no solamente es importante el currículum, que lo es, sino también las relaciones sociales que se establecen entre los profesores, de los profesores con los alumnos, y claro, para completar el triángulo educativo famoso, de los profesores y de los estudiantes con los conocimientos que están dispuestos en los programas. Entonces, me gustaría dejarlo aquí, ceder la palabra al ingeniero Pérez Rocha y al grupo presente. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer una breve semblanza, breve semblanza del ingeniero Pérez Rocha, de lo que se ha dicho lo siguiente. Pocos son los académicos que tienen la posibilidad de poner en práctica sus reflexiones y construir instituciones a partir de ellas. Asimismo, no es fácil que un rector o director de alguna institución educativa sea un experto en cuestiones pedagógicas. Este es el caso del ingeniero Manuel Pérez Rocha, especialista en educación, fundador y rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El ingeniero Manuel Pérez Rocha tiene una amplia y reconocida actividad profesional en el ámbito de la educación pública, lo que le ha llevado a desarrollar reflexiones permanentes sobre el tema y a colaborar en las principales instituciones educativas del país.
Estudió Ingeniería Civil, cursó una especialización en Planificación Educativa en el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación, perteneciente a la UNESCO, junto a otros estudios en docencia. En su actividad profesional, sabemos, es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundador y asesor del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, coordinador de asuntos educativos del Gobierno del Distrito Federal, coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. También ha sido asesor de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, director de investigación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. En la UNAM ha sido profesor en las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas, Economía e Ingeniería. Fue coordinador general del Colegio de Ciencias y Humanidades e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, miembro del Consejo Técnico de Humanidades y del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Económicas. En el Instituto Politécnico Nacional, profesor del ESIME y del Departamento de Investigaciones Educativas y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Ha dictado conferencias en diversas instituciones del país y en el extranjero. Cuenta con múltiples publicaciones, también articulista del Excelsior, El Proceso, La Jornada y El Reforma. Durante el foro Líneas de Investigación y Aplicaciones Tecnológicas para la Ciudad de México, en su intervención comentó lo siguiente: el impulso al bachillerato debe privilegiar el enfoque científico en la educación de los jóvenes y no una perspectiva técnica. Comentó que el bachillerato es clave en el sistema educativo nacional y lo que urge en ese nivel es la formación que genere conocimiento y pensamiento científico, con las cuales posteriormente sí se podrá sustentar una formación tecnológica y profesional en una sociedad que está cada vez más dominada por formas de pensamiento ingenuo y mágico difundidas por los medios de comunicación. El rector enfatizó que la ciencia y la tecnología no son realidades independientes en una sociedad, sino que están condicionadas por factores económicos, políticos y culturales. Otro fenómeno implicado, dijo, es el de la cultura. Con cultura se refiere fundamentalmente a los valores. En una sociedad donde lo que prevalece como valores son la estulticia, la tontería, la estupidez, el consumo inmediato y el hedonismo, es absolutamente imposible generar los valores en que se sustenta el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Finalizo esta breve presentación cediéndole la palabra al ingeniero Pérez Rocha, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos va a dar la siguiente ponencia: creación del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. Es para mí motivo de una enorme satisfacción ver tanto entusiasmo de estudiantes, de profesores, ver un espacio físico tan digno para nuestros jóvenes y que ustedes han cuidado, respetado y desarrollado con muchísima responsabilidad. Me da una enorme satisfacción. Agradezco pues la invitación a esta ocasión. Y me complace mucho compartir esta mesa con el doctor Juan Fidel Zorrilla, a quien conozco hace muchos años, amigo, un especialista en educación media superior, y pues me parece estupendo que haya intervenido en primerísimo lugar, porque ha expuesto una serie de ideas muy provocadoras, ideas que debo reconocer han desorganizado un poco el esquema que yo tenía previsto para esta exposición, de manera que empezaré incluso haciendo referencia a algunas de las cuestiones que ha planteado el doctor Zorrilla, antes de pasar a dos perspectivas que quiero poner acerca del nacimiento y la creación del Instituto de Educación Media Superior. Tuve una experiencia temprana hace ya más de medio siglo, y el primer año, por azares del destino, comencé a involucrarme en actividades
sociales y culturales estudiantiles y descuidé un poco mis estudios. El resultado fue que reprobé el curso de física. Al terminar el semestre del año, porque entonces eran cursos anuales, no eran semestrales, eran anuales, al concluir el año, pues me encontré con que no había aprobado la materia de física y tenía que prepararme para un examen extraordinario, como se les llamaba, no sé si todavía se llaman los exámenes. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a buscar al profesor de la materia y pedirle que si durante vacaciones se podía dar clases para que pudiera yo pasar el examen extraordinario. El profesor era un hombre muy sabio, un auténtico maestro del que aprendí muchísimas cosas. La que voy a señalar no es más que una de ellas, un ingeniero civil que se llamaba Alfonso Rico Rodríguez, falleció hace unos pocos años. Entonces fui a verlo y le dije, maestro, pues quiero pedirle que si me puede dar clases, porque quiero preparar mi examen extraordinario. Y me dijo, bueno, pues sí, pero ¿para qué quieres las clases? No, me dijo, profesora, como que, pues porque te quiero aprender. Bueno, está bien, quieres aprender, pero ¿para qué quieres las clases? Bueno, pues quiero aprender para poder pasar el examen. Me dice, bueno, a ver, entró cuarto, trajo un libro y me dijo, ¿conoces este libro? Sí, como no, y es el Se hace más, que era el texto que llevábamos en el curso de física. Y dice, pues mira, muy fácil. Todo lo que está en este libro puede venir en el examen. Todo lo que venga en el examen está en este libro. Entonces, pues, estudié el libro y ya, ¿para qué quieres clases? ¿No? Yo quedé asesorado. ¿Qué puedo hacer? Me dice, a ver, vamos a hacer una cosa. Abre el libro, la primera página, y me dice, a ver, lee estos párrafos de aquí a acá. Los leí en voz alta y me dice, bueno, a ver, ahora dime en tus propias palabras qué fue lo que leíste. No quedé mudo. No había entendido nada. Digo, bueno, a ver, nada más el primer párrafo ahora. Lee el primer párrafo. Leí el primer párrafo. Y me volvió a plantear lo mismo. Me dice, bueno, dime en tus propias palabras qué es lo que dice ese párrafo. Pues nuevamente cambió de cierto. Dijo, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Lee la primera oración. Desde aquí hasta este punto y seguido. Léelo. Dime en tus propias palabras qué dice ahí. Pues nuevamente me quedé sin poder decir. Me dice, a ver, vamos a hacer una cosa. Nuevamente lee esta oración, pero dime cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Entonces yo sentí como un cortocircuito, porque dije, ¿cómo que sujeto y verbo? Eso es de la clase de español, no es de la clase de física. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, caray, dije, en los libros de física también hay oraciones con sujeto y verbo. Entonces releí la oración y dije, ah, pues el sujeto es este y el verbo es este. Ah, pues sí, entonces el sujeto es el verbo. A ver, ahora dime tus propias palabras, ¿qué es lo que dice esa oración? Y entonces, pues yo ya hice una paráfrasis. Dice, bueno, pues así le vas a hacer. Desde aquí, hasta aquí, hasta el final del libro. Y no pases en una oración si no eres capaz de expresarla en tus propias palabras. Y al concluir un párrafo, nuevamente lo revisas todo y haces el ejercicio de expresarlo en tus propias palabras. Yo me fui encantado de casa, tomé el libro, en los 2 meses de vacaciones lo devoré con pasión, con un enorme gusto, con la satisfacción de ir entendiendo oración por oración, párrafo por párrafo. Me presenté al examen y lo pasé. Y no necesité clases. Ese profesor tenía 3 posibilidades. Una, decir, no me quites el tiempo y vete. Otra posibilidad era hacer lo que hizo. Dedicarme 20 minutos, porque no puedo. Dedicarme 20 minutos con toda generosidad para saber cuál era mi problema y cómo podía desaturar ese problema.
Y tenía la tercera opción, que me parece que hubiera sido la peor, que era darle clases. Puedo decir que fue una de las experiencias más impactantes en mi vida de estudiante y que me sirvió para el resto no solamente de mi vida escolar, sino para el resto de mi vida. Recordé esto ahora que comentó el doctor Zorrilla acerca de cómo se puso a estudiar matemáticas. El proyecto del Instituto de Educación Media Superior parte de una premisa muy elemental. Lo central del reto educativo es que los estudiantes aprendan. Es lo importante de todo esto. Sí son importantes los espacios físicos, las cuestiones administrativas, pero todo eso existe para una sola cosa, para que los estudiantes aprendan. Esa es la razón de ser de toda la inversión que se ha hecho en estos espacios, es la razón de ser de pagarles a los profesores, de tener trabajadores administrativos, absolutamente de todo, de pagar la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso tiene un solo sentido, que los estudiantes aprendan. Si los estudiantes aprenden, estamos haciendo bien las cosas. Si los estudiantes no aprenden, no estamos haciendo bien las cosas. Y esto lo planteó muy claramente también el doctor. Pero para que los estudiantes aprendan, se necesita que los estudiantes estudien. Y lamentablemente los sistemas escolares no siempre están hechos para que los estudiantes estudien. Están hechos para que los estudiantes acumulen, graben, si acaso, como una memoria de computadora, información que se les transmite. Soy injusto, porque muchas veces, y creo que muchísimas veces afortunadamente, junto con la transmisión de la información, nuestros buenos maestros transmiten otras cosas, transmiten pasión, transmiten sus compromisos, sus valores éticos, en fin. Pero desde el punto de vista del aprendizaje como tal, a lo que estamos acostumbrados es a que trabajamos con un mecanismo muy tradicional, muy simplista, que supone que la exposición de conocimientos necesariamente se traduce en el aprendizaje. Esto es, en la asimilación y reconstrucción de conocimientos por parte del estudiante. Y esto es totalmente falso. Para que los estudiantes aprendan, tienen que estudiar. Y estudiar es una actividad que tiene mucho que ver con otras actividades que también mencionó el doctor Zorrilla, que es leer, analizar, sintetizar, construir, expresar, en fin, una serie de actividades, no pasividades, sino una serie de actividades que efectivamente logran que lo que el profesor expone sea reconstruido por el propio estudiante con su reflexión, sus análisis, con las comparaciones y relaciones que hace con otras actividades de estudio, de investigación, entre las cuales desempeña una función fundamental la lectura. Y aquí coincido también con el maestro Jorge de Zorrilla en la centralidad de la lectura, y particularmente de la lectura y la escritura. Hay autores que incluso sostienen de una manera radical, yo diría, que finalmente en todos los cursos lo que se aprende es a leer. En los cursos de literatura se aprende a leer novelas, se aprende a leer poesía, se aprende a leer cuentos. En los cursos de física se aprende a leer física. En los cursos de matemáticas se aprende a leer matemáticas. Entonces, la lectura es necesarísimamente la actividad central en la educación universitaria y en la educación media superior, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y quizá en toda la educación. Podríamos exceptuar la preescolar. Entonces, la lectura es la tarea fundamental. Tenemos que aprender a leer. Tenemos que aprender a leer y leer sistemáticamente.
Pero leer no es solamente una actividad técnica. Leer es una actividad que involucra a la persona de una manera integral. Leer no es lo que hace una computadora. Leer no es lo que hace un escáner. Leer, en el sentido que lo estamos diciendo, es una actividad que compromete íntegramente al lector. Lo compromete íntegramente en una relación, a veces incluso interpersonal, con el escritor. El lector tiene que aprender a ver que lo que tiene en sus manos, como dice un ilustre escritor, que lo que tiene en sus manos no es un libro, es un hombre. Atrás de lo que está escrito, aún en el manual más técnico que podamos imaginar, lo que está atrás de eso es un hombre que hizo eso. Y lo hizo con ciertas intencionalidades, y lo hizo con ciertos propósitos, lo hizo con ciertos alcances, lo hizo con ciertas limitaciones. Leer implica comprender todo lo que está atrás de un escrito. Pero para comprender todo lo que está atrás de un escrito, comprenderlo bien, también tenemos que ser escritores. No se puede ser un buen lector si no se es en mínima proporción escritor. Es más, yo diría que entre más queremos que los estudiantes sean buenos lectores, tenemos que lograr que también sean escritores. Escritura y lectura están íntimamente interrelacionadas. Solo un escritor, creo yo, puede ser realmente un buen lector. Entonces, tenemos que empeñarnos en que estas dos actividades sean centrales en los procesos educativos. El IEMS nace en gran medida de inquietudes como estas. Y voy a remitirme ahora ya un poco a la anécdota. En el año 1998 me incorporé a trabajar al gobierno del Distrito Federal, cuando era entonces jefe de gobierno, el ingeniero Cárdenas, y me dijeron: oiga, fíjense que sabemos que en la excárcel de mujeres hay una preparatoria que empezó a funcionar hace algunos meses, pues no sabemos cómo está eso, entonces te encargamos que vaya a ver qué hay allí en la excárcel de mujeres en Santa Marta. Fui y me encontré con que en el estacionamiento externo de la excárcel había unas construcciones hechas con lámina de cartón y adentro habían improvisado unas aulas con unas bancas que les habían prestado en una iglesia, y con la colaboración solidaria de profesores que venían del CCH Oriente y de la FE Zaragoza, habían iniciado los vecinos una preparatoria. Me enteré entonces que unos meses antes, un año y medio antes, había habido un movimiento social muy importante en esta palabra, porque los vecinos se opusieron a que ese inmueble, que había sido la cárcel de mujeres y que tenía 15 años abandonado, fuera convertido en un reclusorio de alta seguridad. Se inconformaron los vecinos, y a pesar de que el entonces todavía Departamento del Distrito Federal había iniciado las obras, realizaron una gran movilización que concluyó un domingo que rodearon todo el inmueble, impidiendo el que el lunes continuaran los trabajos. La demanda de los vecinos era: cárcel no, prepa sí, cárcel no, prepa sí. ¿De dónde sacaron lo de prepa? No sé. ¿Por qué no decían cárcel no, CCH sí, cárcel no, colegio de bachilleres sí? No sé. El hecho es que así decían: cárcel no, prepa sí. Y si ustedes asoman todavía a lo que hoy es la preparatoria Iztapalapa 1, verán en una de las torretas de la cárcel todavía quedan rastros ahí del letrero que decía cárcel no, prepa sí.
Pues me entrevisté con los profesores, con los estudiantes y con los padres de familia de esa preparatoria profesional, digamos, que se había puesto en marcha. Tuvimos una larga charla y me enteré que habían puesto en marcha la preparatoria con un plan de estudios de bachillerato, que ahorita me corregirá, no olviden si me equivoco, creo que se llamaba el Bachillerato Nacional, el Bachillerato General, creado por la Secretaría de Educación Pública, y que era un proyecto de bachillerato muy parecido al de la Escuela Nacional Preparatoria, con algo así como 10 materias por semestre, en fin, ya conocemos, todo un plan de estudios con materias muy fragmentadas, muy aisladas, un proyecto enciclopédico de acumulación de información, etc. Viejo proyecto que venía desde lo que planteó, construyó Gabino Barreda en 1867. Yo les dije que me parecía que no tenía sentido este proyecto con ese plan de estudios, pero ellos argumentaron que aspiraban a que en algún momento la preparatoria fuera reconocida por la Secretaría de Educación Pública y que por eso habían adoptado ese plan de estudios, para que les facilitara el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Yo me puse a estudiar la situación y vi que, por fortuna, el gobierno de la ciudad tenía ya desde entonces la facultad de poder poner en marcha proyectos educativos de educación media superior o de educación superior sin tener que pedir permiso a nadie. Las leyes se lo permitían. Entonces dije, oigan, pues tenemos la gran oportunidad de poner en marcha un nuevo proyecto que responda a las necesidades de los jóvenes. Este es el tema fundamental. Cuando se definen las políticas educativas, con mucha frecuencia, esto ha ocurrido a lo largo de las últimas 6-7 décadas, se plantea que la educación tiene que servir a los intereses nacionales, que la educación tiene que servir al proyecto de nación, que la educación tiene que servir a las necesidades del desarrollo, etcétera, etcétera. En esta perspectiva, los estudiantes adquieren un carácter realmente instrumental, tanto estudiantes como maestros, son instrumentos para el desarrollo, son instrumentos para el proyecto de la nación, son instrumentos para... El planteamiento que les hicimos es, tenemos que desarrollar un proyecto en el que los estudiantes sean el fin mismo del proyecto. No la nación y el desarrollo, el sentido, no. Los jóvenes, ¿cuáles son sus necesidades educativas? ¿Qué es lo que necesitan ahorita y qué es lo que podemos prever que van a necesitar a lo largo de su vida? Y el proyecto tiene que satisfacer esas necesidades, no las necesidades hipotéticas del desarrollo nacional. No. Estudiemos a nuestros jóvenes, veamos cuáles son sus condiciones de vida, sus antecedentes, cuáles son las perspectivas que tienen en la vida, y veamos cuáles son las necesidades educativas que de ahí se desprenden. Y diseñamos un plan de estudios para satisfacer esas necesidades. Ya que no tenemos que pedirle permiso a nadie, pues hagámoslo así. Nos pusimos a trabajar y se elaboró el proyecto de plan de estudios de lo que entonces se llamó la Preparatoria Iztapalapa 1. Con toda intención le pusimos Preparatoria Iztapalapa 1 porque teníamos el proyecto de que en algún momento existiera la Preparatoria Iztapalapa 2, la Preparatoria Iztapalapa 3, la Preparatoria Tláhuac 1, la Preparatoria Tláhuac 2, etcétera, etcétera. La verdad nunca nos imaginamos que se pudiera ocurrir. Lo veíamos como una ilusión, pero lo quisimos dejar sentados entonces y por eso se llamó la Preparatoria Iztapalapa 2. Y diseñamos un plan de estudios que desde nuestro punto de vista satisfacía en gran medida, no totalmente, pero satisfacía en gran medida lo que contemplábamos como las necesidades educativas. Las necesidades educativas desde el punto de vista psicoafectivo de los jóvenes en la edad en la que están, las necesidades educativas desde el punto de vista estrictamente académico, la idea de que después tendría que estudiar otras cosas,
las necesidades educativas en términos de un futuro ya, incluso muchas veces presente ciudadano, etcétera, etcétera, padre de familia, en fin, ¿no? Y esto fue lo que orientó y nos condujo a un plan de estudios que tomaba elementos centrales de una experiencia previa fundamental que fue la del bachillerato de Ciencias Humanidades de la UNAM. Lo que tomaba de ese proyecto era, digamos, el carácter activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el carácter integrador de las diferentes materias y también el carácter básico de la formación. Uno de los grandes problemas de los sistemas educativos en muchos países es que propician para muchos jóvenes una especialización demasiado temprana. Una especialización que puede tener ciertos aspectos positivos, pero que también tiene el enorme defecto de que se hace a costa de una formación básica, sólida, que es la que puede servir a largo plazo y de una manera más profunda. Entonces, estas son algunos de los elementos que tomamos del proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades, introduciendo algunos cambios, como fue, por ejemplo, darle mucha mayor importancia a las humanidades, porque curiosamente en el plan de estudios del CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, las humanidades no tenían la fuerza que nos parecía que debía de tener, particularmente, por ejemplo, la filosofía. Nos parecía que había que darle un lugar mucho más importante. Lo mismo la literatura. En el plan de estudios del CCH estaban los talleres de lectura y redacción que hacían mucho énfasis en aspectos técnico-prácticos de la lectura y de la redacción, pero desde nuestro punto de vista quedaba insuficiente la formación propiamente literaria. Entonces subrayamos más la formación de literatura, filosofía, literatura, historia, y luego un espacio totalmente abandonado en nuestros proyectos de bachillerato, que son las artes, por ejemplo, ¿no? Nos empeñamos en que el plan de estudios se incorporara la música y se incorporara las artes plásticas. Otro elemento central, y que tiene que ver con algunas de las actitudes que planteó el doctor Zorrilla, es que hicimos un trabajo de ingeniería. Planteó con mucha claridad el doctor Zorrilla cómo nuestros sistemas escolares muchas veces no prestan atención a una cuestión elemental aritmética. El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, y los estudiantes tienen 24 horas para vivir un día y tienen 7 días a la semana. Pero además de estudiar, los estudiantes tienen que dormir, tienen que comer, tienen que transportarse y tienen que realizar otro tipo de actividades. Y un problema gravísimo de nuestros sistemas escolares es el atiborramiento, perdonen la expresión coloquial, el atiborramiento de trabajo para el estudiante. Tuve un notable maestro también hace algunos años, el maestro Enrique González Casanova, y que me decía con mucha angustia: ¿a qué hora van a estudiar los estudiantes si nosotros con nuestras clases no les dejamos tiempo para que estudien? Les damos demasiadas clases. Los estudiantes tienen que estudiar, no estarnos oyendo a nosotros, ¿no? Seamos conscientes y proporcionemos razonablemente el tiempo de estudio y el tiempo de asistencia a clases. Él fue uno de los inspiradores del proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades y se preocupó porque en ese proyecto precisamente las clases se redujeran sustancialmente, pero que se redujeran para que los estudiantes estudiaran. Esta es la cuestión. Hay que reducir el tiempo de clases, pero para que los estudiantes estudien, no para que los estudiantes se vayan, a jugar fútbol o a jugar básquetbol. Se reducen las horas de clase para que los estudiantes estudien. Nos preocupamos por lograr esto, y al final del proyecto de la preparatoria 1 había un cuadro en donde estaban enlistadas todas las materias, todas las actividades, y luego en las columnas estaban calculadas, determinadas, la cantidad de horas, las cantidades de horas que tenía que dedicar el estudiante a cada una de estas actividades en cada materia.
Entonces tiene que dedicarle tanto a clases, tiene que dedicar tanto a estudiar por su cuenta, tanto a la tutoría, tanto a la asesoría, etcétera, etcétera. Y nos preocupamos porque la suma total hasta abajo diera 40 horas. Y lo organizamos todo de manera que diera 40 horas. Con la idea de que un estudiante de tiempo completo en el proyecto de la Escuela Preparatoria Iztapalapa 1 tenía que trabajar 40 horas a la semana, ya fuera en clases, ya fuera estudiando, en tutorías, asesorías y en las diversas materias que tenía cada semestre. Se habría la posibilidad de que los estudiantes escribieran medio tiempo, bueno, pues entonces todo se dividía entre dos, porque no sabía cómo se repartía. Pero nos preocupaba mucho lo que señaló el maestro Díaz, cómo no cuidamos una cuestión elemental de carácter práctico, que es exigirles a los estudiantes un trabajo razonable y un trabajo que además esté razonablemente distribuido entre la atención a la exposición del maestro y el trabajo propio del estudiante. Para que esto ocurriera, pues también era necesario que el estudiante tuviera condiciones de estudio. Pues además de la distribución del tiempo, de la distribución del horario, tenía que haber condiciones. Y entonces ahí surgió la preocupación, por ejemplo, porque hubiera espacios para que los estudiantes estudien, como se pueden ver en estos planteles. Otra condición esencial era que el profesor, además de dar clases, apoyara estas otras actividades del estudiante, lo cual implicaba que el profesor estuviera en el plantel, que no fuera un profesor taxista que llega a dar su clase y sale corriendo para ir a tomar unas horas en otro plantel y así acumular su ingreso. No, una condición esencial era que los profesores fueran de tiempo completo y razonablemente bien pagados para que estuvieran ahí y para que acompañaran las otras actividades de los estudiantes. Entonces hicimos todo un trabajo de ingeniería, de cálculos, de aritmética, de ver, bueno, si los grupos son de 25 y tenemos tantos estudiantes, en tantas materias, cuántos profesores necesitamos, que den las clases, que den las tutorías. Nos preocupamos mucho por eso, un trabajo de ingeniería. Quizás es parte de la formación como ingeniero, pero nos preocupó mucho el que esto funcionara bien. Esta es, yo diría, la gran preocupación, que las cosas funcionen bien, que superemos la enorme simulación que hay en nuestros sistemas educativos. Un maestro también, hace algunos años en la UNAM, nos decía, mire, Manuel, pues aquí es muy sencillo, todos nos las arreglamos. El profesor hace como que enseña, el estudiante hace como que aprende, y la universidad hace como que le paga al profesor. ¿Y todos muy contentos? Bueno, juicio muy tajante, muy duro, pero que tiene parte de verdad y que no es para culpar a nadie en particular. Lo que ocurre es que efectivamente el diseño de nuestros sistemas no ha contemplado cosas elementales como el que se le exija a cada quien lo que razonablemente se le puede exigir. A un profesor que anda de un plantel para otro tratando de juntar horas para completar su chuleta, pues bueno, vamos a exigir que tenga pasión, que entrega y que su compromiso vaya más allá de cubrir sus 50 minutos en hora de clase. Un argumento que se plantea es que no hay dinero. Una de las cosas que nosotros demostramos con este proyecto es que sí hay dinero. El costo por estudiante en estos planteles es semejante al costo por estudiante en planteles en donde no hay profesores de tiempo completo, donde no hay tutorías, donde no hay asesorías. Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer con los recursos disponibles. Hicimos todo un curso, todo un cálculo de cuánto nos iba a costar por estudiante, etcétera, etcétera, y demostramos que era perfecta. Bueno, este proyecto, como les digo, se discutió con los estudiantes, profesores y padres de familia, la preparatoria de Iztapalapa, un proyecto pues ambicioso, y para ponerlo en marcha, pues sí les dijimos a los que
que ya estaban ahí, les dijimos, pues miren, vamos a hacer una evaluación de lo que hay aquí. Y si los profesores cumplen con el perfil que requiere este proyecto, pues adelante, si quieren. Y si los estudiantes, que ya supuestamente hay estudiantes de tercer semestre, tienen una formación razonablemente equiparable a la que estamos planteando aquí, bueno, pues se quedan en tercer semestre, y si no, bueno, pues regresarán a segundo, regresarán a primero. Hicimos las evaluaciones y el resultado es que de los 20 y tantos profesores solamente uno aprendió el perfil. Y de los 300 estudiantes, ninguno tenía el nivel para estar, ya no digamos en tercero, ni siquiera en segundo semestre. Y entonces todos tuvieron que empezar nuevamente desde el primer semestre. Cuando planteamos esto a los propios estudiantes, los padres de familia, pues ustedes se imaginan la que se armó. Tuvimos sesiones larguísimas, durísimas, discusiones fuertísimas. Les voy a presentar de una manera muy esquemática la discusión. Una señora nos decía insistentemente, es que a mí me urge que mi hija ya termine la preparatoria para que con su certificado pueda conseguir trabajo en el metro, porque en el metro están exigiendo preparatoria para que pueda entrar. Y nuestro argumento era, señora, lo que su hija necesita es una buena educación sólida, tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a razonar, tiene que tener conocimientos, tiene que tener una buena cultura, porque eso lo va a necesitar a lo largo de toda la vida. Sí, usted lo dice porque usted es un riquillo y no entiende lo que son las necesidades del pueblo, quién sabe qué. Señora, porque entendemos las necesidades del pueblo, estamos convencidos que esto es lo que se necesita. Este es el debate fuertísimo que se dio. ¿Cuál es el sentido de la educación? La educación tiene sentido solamente desde una perspectiva meramente instrumental, incluso mercantil, digamos, o la educación tiene un sentido más trascendente. Fueron discusiones muy largas y por fortuna se entendió y ganamos y aceptaron todos la propuesta de que todos los estudiantes tenían que empezar nuevamente y que íbamos a incorporar una nueva plantilla de profesores. Y así arrancó. De hecho, el primer semestre no teníamos todavía los profesores, se idearon una serie de actividades introductorias para los estudiantes que ya estaban ahí, ¿no? Pero que teníamos que ponerlos a hacer algo durante ese semestre. Se incorporó entonces la maestra Guadalupe Lucio, que después fue directora del GIEM muchos años, realmente la constructora de todo el sistema ya de preparatorias. Y la maestra Lucio, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, se puso a organizar ya ese primer semestre. Comenzamos a desarrollar actividades culturales, ¿no? Y arrancó la preparatoria Iztapalapa en el año 2000, cuando andaba en campaña Manuel López Obrador para la jefatura del gobierno, conoció el proyecto de la preparatoria Iztapalapa y dijo, yo me comprometo a echar a andar 16 preparatorias. Ya siendo jefe electo, lo conocí accidentalmente, y me invitó y me dijo, bueno, ¿nos ayudas a echar a andar 16 preparatorias en una universidad? Y dije, bueno, pues sí, a lo largo del sexenio. No, en 6 meses tiene que estar funcionando. No, si en 6 meses está funcionando. Si no lo hacemos así, esto no va a... Bueno, para no hacer ese cuento largo, ya tomó posesión, nombró secretaria de Desarrollo Social a la doctora Raquel Sosa, la maestra Lucio, que ya estaba como responsable de la preparatoria Iztapalapa, asumió la dirección del IEMS y en unos cuantos meses comenzaron a construirse estos planteles, a buscar terrenos. Fue un trabajo dificilísimo de localizar terrenos. En esta ciudad no es fácil localizar terrenos, y menos con las características que planteábamos, que era que tenían que ser terrenos en las zonas marginadas, donde no había habido oferta educativa, que tenían que tener dimensiones como las que tiene este plantel, por ejemplo, que tenían que tener un sobresuelo,
uno no se imagina que el jefe de gobierno tiene que realizar una gran batalla para que la Asamblea Legislativa le conceda el uso de suelo a un terreno que ha costado muchísimo trabajo adquirir para construir una preparatoria. Pues esto nos pasó casi así. Había que dar la batalla con la Asamblea para que se pudiera hacer el cambio. Bueno, y esto fue lo que ocurrió pues, el primer año, el año y medio, 2 años. Y finalmente, con el compromiso y el empeño del gobierno, pues se pudieron poner en marcha 16 preparatorias. Y lo mismo en la universidad. A principios de 2001 se emitió el acuerdo de creación de la universidad y empezamos a trabajar en septiembre de ese mismo año. O sea, se echó a andar el proyecto en 6-7 meses. Pues, el proyecto. Esta es una cuestión que ha sido muy criticada. Que por qué las prisas. Hay 2 argumentos centrales, ¿no? Uno es el que si no ofrecemos estos espacios educativos, decenas de miles o cientos de miles de jóvenes de esta ciudad van a dar a la calle, porque no van a dar a la fábrica, al trabajo, van a dar a la calle, con todos los riesgos que esto tiene. Entonces sí hay que apurarnos, porque estamos frente a una necesidad urgente, apremiante, una necesidad social vital. Y otra razón también, y esto puede sonar un poco cínico, incluso si ustedes quieren, es que solamente en la medida que este proyecto creciera, tenían también la garantía de permanecer. Si hubiera quedado una sola preparatoria, la preparatoria Iztapalapa 1, allí en las cárceles de mujeres, pues viene un cambio de gobierno, no les simpatiza el proyecto, o simplemente traen sus propios proyectos alternativos y hacen a un lado las decisiones excelentes. Y me parece que en ese sentido no estoy exagerando ni calumniando. Esta ha sido la experiencia cotidiana en este país, por lo menos desde 1950. Cada nuevo funcionario trae sus proyectos, sus ideas, y lo que hizo el funcionario anterior no sé. Entonces, me parece que fue un gran acierto el que este proyecto se desarrollara rápidamente. Obviamente esto ha implicado muchos problemas. Ha implicado exigencias a veces sobrehumanas, tanto para los funcionarios, los responsables, como para los profesores y muchas veces los estudiantes. Los estudiantes de bienes, no me acuerdo si fueron 4 preparatorias, tuvieron que empezar a estudiar en locales profesionales y simplemente el problema del traslado, del desgaste, etcétera, pues implicó un esfuerzo enorme para esas primeras generaciones. Pero yo sigo considerando que esto fue un acierto. No me extiendo más, agradezco mucho la oportunidad de exponerles estas ideas y estas cuestiones anecdóticas que me parece que son muy importantes para entender la realidad del Instituto de Educación Media Superior. Muchas gracias. Les agradecemos al doctor Zorrilla, al doctor Pérez Rocha, perdón, al ingeniero, y ahora vamos a pasar a las sesiones de preguntas. Unas compañeras nos van a hacer favor de repartir unas tarjetitas, por si tienen alguna pregunta para los ponentes. Vamos a empezar con preguntas. Aquí hay una que dice:
Hace tiempo un grupo de profesores tuvimos un sueño que se hizo realidad gracias a la colaboración de todos aquellos miembros de la comunidad que se ofrecieron a participar voluntariamente. Construimos entonces un jardín que ahora está seco, pues el riego está prohibido de acuerdo al programa de austeridad del gobierno del DF para ahorrar recursos en sus dependencias. A pesar de nuestra voluntad, ¿cómo hacemos para enfrentarlo? Creo que es más una pregunta para la maestra o para el doctor Bazán o para el licenciado Marcelo Hernández. A mí me parece una barbaridad que personas que digo que por austeridad no se puede ver el jardín. Pero tiene una realización. Otra pregunta, ¿por qué los profesores no son accesibles con los alumnos? Y otra, ¿a qué se debe que los alumnos dejaran un punto a la escuela, ya que se ve afectado por algunos profesores? Ya que se ve afectado por algunos profesores. El problema de la permanencia de los alumnos es un reto, creo que es el primer gran reto que tenemos que abordar, ¿no? Y creo que curiosamente es el reto que más fácilmente podemos abordar. En mi experiencia resulta muy importante que los alumnos se sientan que son bienvenidos en la escuela, ¿no? Yo creo que tenemos que interiorizar eso, los profesores y los directivos, y asumirlo colegiadamente, porque en muchos casos sigue prevaleciendo la actitud de tú no sabes, tú no quieres, tú no puedes, tú no haces, ¿no? Entonces, esta actitud se externa de muchas maneras y tenemos que asegurar que el alumno sepa que la escuela es de él, ¿no? Lo que decía el ingeniero Pérez Rocha, yo también lo digo siempre, una escuela existe en el momento que un estudiante estudia, ¿ya? En el momento que lee, que escribe, que contrasta, que observa, que hace un experimento, que hace una visita, ¿no? Y en el momento que también se le oye, ¿no? A la escuela uno tiene que venir no solo a oír, sino también a ser oído. Yo, por ejemplo, en mis clases comienzo con mucha frecuencia diciendo, vamos a oír muy brevemente lo mejor y lo menos adecuado de la experiencia de cada uno de ustedes el año pasado en la escuela. Entonces, en 4 minutitos cada uno, empezando con los más participativos, que suelen sentarse en la última fila del salón, empezamos con ellos y cada uno va a ir relatándonos qué fue lo que más le gustó y qué fue lo que menos le gustó, para como compartir dónde estamos en relación con la escuela. Estos ejercicios creo yo que son muy útiles porque hay gente que habla despacio, que no se le oye, hay alumnos que luego se burlan de sus compañeros y uno puede aprovechar para decir, aquí todos tenemos que respetarnos y todos tenemos derecho a hablar y tenemos derecho a ser escuchados con respeto y tenemos que acostumbrarnos que esto es algo cotidiano y normal. Y nada más daría otro dato, la tutoría puede adoptar un tono más dialógico a mi modo de ver y menos terapéutico, menos remedial, menos repetir la clase que ya di, ¿no? Entonces la actitud no es a tutoría van los que andan mal, no debe ser así. La tutoría no es para decir, ay, los alumnos cuántos problemas tienen en su casa. Y la tutoría no es para que les repitas la clase, que ya estuvo bastante aburridita, como para que otra vez te la vuelvan a repetir. A mi modo de ver, se tendría que abrir un espacio
para preguntar al alumno, ¿cómo la ves? O sea, ¿cómo te va en la escuela? Y oír. Yo creo que eso puede abrir un nuevo espacio para trabajar con él. No vas a componer nada, vas a escuchar la experiencia escolar vista desde el otro lado. Entonces yo creo que con este tipo de pequeños cambios, el alumno va a saber que está en un ambiente amigable y que este ambiente amigable tiene, como dijo el Pedro Rocha y termino este comentario, tiene reglas que hay que cumplir para mantenerse en este espacio amigable, que te va a oír, que te va a dar oportunidad, que te va a acompañar. Hay que cumplir con ciertas demandas que te hacen la escuela. Hay que hacer ciertos ejercicios, ciertas lecturas, ciertas observaciones, ciertas visitas, ciertos registros, etcétera, ¿no? Ejercicios que te van a pedir, ¿no? Yo creo que es un intercambio razonable, ¿no? Darte un lugar y tú cumplir y comentar al respecto. Perdón. En la siguiente pregunta, ¿cuál fue el mayor problema para crear las escuelas, estas escuelas? Y otra, ¿también tendría que ver el gobierno en las cuestiones académicas y administrativas? Mira, aunque parezca muy superficial la respuesta, pero una de sus principales problemas fue conseguir terrenos. Porque debo decirles que otro de los elementos centrales, que es el profesorado, no fue difícil conseguirlo. No fue difícil conseguirlo. Hay una enorme cantidad de egresados de nuestras instituciones de educación superior hoy en día dispuestos a entregarse a la docencia. Entonces, no tuvimos grandes problemas. Y estoy convencido que tanto en el IEMS como en la universidad tenemos una planta académica excepcional, de magnífico nivel, y entregamos la mayor parte de ellos con mucha responsabilidad económica. Las construcciones pues tampoco fueron un gran problema, se hizo un diseño prefabricado para que se pudieran construir rápidamente, en fin. Problemas administrativos, les digo, tuvimos el apoyo del gobierno, entonces realmente por ahí no hubo gran problema. Yo creo que el problema es consolidar un proyecto de estos, ¿no? Lograr que se institucionalice y que logre sus fines. Ponerlo en marcha, repito, no fue tan problemático. Yo creo que el principal problema es que un proyecto como esto se consolide, que no se desvirtúe, que no traicione los principios, los ideales con los cuales se sustentó el proyecto. A mí me parece que es uno de los grandes retos. Sobre el gobierno, miren, el gobierno ha tenido una actitud absolutamente respetuosa para el proyecto académico tanto del IEMS como de la universidad. Se constituyó el consejo asesor que empezó a asesorar tanto al IEMS como a la universidad, después ya solamente a la universidad, pero el gobierno lo dejó en absoluta libertad para tomar todas las decisiones académicas. En el caso concreto de la universidad, que es el que ya seguí más directamente, puedo dar testimonio de que nunca ha habido ninguna intervención del gobierno en asuntos académicos. Y para el doctor Zorrilla, que se tiene que retirar por los compromisos que tiene, el trabajo colegiado transversal implica el trabajo interdisciplinario de los docentes, pero sabemos que muchas nociones de interdisciplina no tienen marcos teóricos consistentes. ¿Cuál cree que pueda ser una vía a esta problemática? Bueno, yo creo que hay que
empezar con lo más básico, ¿no? Por ejemplo, varios proyectos que yo estoy apoyando e impulsando. El primer acuerdo es, por ejemplo, el papel que tiene la lectura y la escritura en las materias. Entonces, donde quiera se tiene que leer, sí, como lo dijo el ingeniero Pedro Rocha. Entonces vamos a acordar que por unidades mensuales, por ejemplo, pidas lecturas que se tienen que traducir en cierto tipo de escritura de parte del alumno cada mes. Y lo vamos a medir en todas las materias. Que las tareas de matemáticas estén, bueno, que digan qué son, que no sean operaciones flotando ahí en medio de la hoja, sin que nadie sepa a qué corresponde, qué se está haciendo, de quién son, o de dónde se sacaron, o en qué libros se apoyan. Entonces, quizá podemos dejar las cuestiones más complejas para un momento interior y podemos empezar a trabajar transversalmente en acuerdos mínimos de las unidades mensuales tienen que hacer referencia a leer y a entregar trabajos escritos en todas las materias y lo acordamos entre todos, ¿no? Luego, ¿con qué criterios vamos a ponderar estos trabajos? Que estén ordenados, que empiecen diciendo de qué se trata el trabajo, que en todos les pidas que el primer párrafo sea para, lo que yo lo digo de forma a veces muy simple, es decir, en un trabajo siempre tienes que decir lo que vas a decir, luego lo tienes que decir y luego al final dices lo que ya dijiste. Pero creo yo que suena muy fácil, pero ese orden es absolutamente indispensable. Primero anuncias, luego haces lo que anunciaste y luego retomas lo que hiciste, ¿ya? Y obtienes una conclusión. Entonces, con esto quiero simplemente señalar que hay que empezar con este tipo de consideraciones: criterios, regularidad, tamaño de los trabajos, qué tantas hojas se tienen que leer, e ir avanzando lentamente y retroalimentando aquel trabajo con los resultados que obtenemos todos. Porque además pasa otra cosa, que nos damos cuenta que hay gente que obtiene mejores resultados que otros. Algunos obtenemos buenos resultados en las tareas, otros en las observaciones, otros en las lecturas, y podemos intercambiar. Yo te apoyo y te digo cómo le hago con las tareas y tú dime cómo le haces con la disciplina, que veo que tus grupos siempre están muy atentos a lo que tú dices. Entonces yo creo que por ahí es el primer paso que da. Y estas cuestiones tan complejas de la interdisciplina teórica creo que se van a ir facilitando si nos conocemos mejor como profesores que estamos trabajando con referentes compartidos. Muchas gracias. Bueno, hacemos un paréntesis para entregarle el reconocimiento al doctor Juan Fidel Zorrilla Alcalá, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, plantel José María Morelos y Pavón, doctor y presente de reconocimiento al doctor Juan Fidel Zorrilla Alcalá por la impartición de la conferencia Situación Actual de Educación Media Superior en México, realizada el día 25 de febrero de 2010 en esta preparatoria, firma la antropóloga social Sandra Jacqueline Flores Astilla, subdirectora de coordinación de plantel. Muchas gracias. Bien, continuamos con el ingeniero Pedro Rocha. Hay varias preguntas que van en el mismo sentido. ¿Por qué IEMS y la Universidad de la Ciudad de México no se hacen una casa máxima como la UNAM? Si tanto el IEMS como la UACM tienen el mismo origen e intencionalidad, ¿no resultaría pertinente unir ambos proyectos? Esto es que el IEMS se convirtiera en el bachillerato de la UACM con todas las implicaciones académicas, político y administrativas que conlleva, y qué posibilidades hay de que el IEMS pudiera ser el sistema de bachillerato de la UACM y así recibir los beneficios de su autonomía. Ay, pues sería estupendo.
pudiera verse como una pretensión de tener más poder o cosas por el estilo. Quizá un poco por ese prurito no me atreví en los años anteriores a plantearlo, pero ahora que estoy en vísperas de dejar este cargo, pues yo insistiría en meter. Efectivamente me parece que lo mejor sería que el IEMS se incorporara al estatuto autónomo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Me parece que sería cuestión de analizarlo con mucho cuidado, ver las implicaciones económicas, políticas, académicas, por supuesto que esto tiene, pero yo siempre he sido defensor de la idea de que los bachilleratos en nuestro país tienen que estar asociados a las universidades. Si no están asociados a las universidades, corren muchos riesgos. Con todo respeto, yo tengo muchos amigos en el colegio de bachilleres, pero me parece que el hecho de que no esté asociado a una universidad contribuye mucho a frenar sus posibilidades de consolidación como un buen proyecto académico. Entonces, soy partidario. Otra pregunta, bueno, es un comentario. Yo no pienso que jugar fútbol sea malo, pues estar mucho en clases a veces aburre y es a veces mejor hacer deporte y estudiar que drogarse. No, bueno, por supuesto que drogarse. No es simplemente darle a cada cosa su lugar. El plan de estudios del IEMS, el plan de estudios de la preparatoria de Iztapalapa, contempla el que con 40 horas a la semana, con 15 semanas al semestre y con 6 semestres, nuestros jóvenes mexicanos, con las condiciones que tienen cuando egresan de la secundaria, tienen la posibilidad de tener una formación como la que van a necesitar. Cualquier sacrificio que se haga a esta cantidad de horas, perdón que me refiero a la cantidad de horas, pero la cantidad de horas tiene que ver en las posibilidades de formación de los estudiantes. Cualquier sacrificio en esta cantidad de horas necesariamente se va a traducir en menores posibilidades de desarrollo académico y cultural de los estudiantes. Aparte de esas 8 horas, que hagan lo que quieran, por supuesto, que hagan deporte, que en fin, tengan amigos, que se vayan a bailar, a los toquines, lo que sea. Por supuesto que sí, tienen que tener esa otra vida, pero no el sacrificio, no sacrificando las horas. Miren, me tocó ver ya en algunos casos, en algunas preparaciones, en algunos planteles del IEMS, escuchar comentarios como estos. Es que necesitamos una cancha porque cuando no tenemos clase queremos hacer deporte. Oye, no. El programa está calculado para que cuando no tienes clase tienes que estar estudiando, macho. En la biblioteca, en el cubículo, discutiendo con tus compañeros, en fin. Lo que se supone es que tienes que trabajar 8 horas diarias en tu formación académica. El día tiene 24 horas, como decía, bueno, 8 se dedican a la formación, 8 a dormir, y en las otras 8 horas pues pueden echarse una cascarita, pueden hacer deporte, hacer lo que sea, pero no sacrifiquen el tiempo destinado al estudio y a la formación académica por el deporte. No tienen por qué ponerse una cosa contra la otra. Sí, una propuesta que si podría escribir la historia del origen y crecimiento del IEMS para los que recién nos incorporamos en el proyecto, dice, ya sea como profesores o alumnos, dice postdata, o ya se escribió. Gracias. Miren, hay algunas reseñas, cuando la maestra Lucio dejó la Dirección General del IEMS, publicó un cuaderno en donde vienen algunos datos de este origen. Quizás sería cuestión de que se difundan, ¿no? Que se reimpriman estos materiales, que se impriman quizás de una manera más accesible, porque es un cuaderno muy de presentación, un poco de lujo, pues, ¿no? Entonces, que estos textos se impriman para que estén al acceso de todos los. Ingeniero Pérez Rocha, el proyecto educativo de IEMS plantea la formación integral del estudiante, lo cual implica una visión interdisciplinaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, la operativización del proyecto en los programas de asignatura refleja una atomización. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que esto de lograr la formación integral es un reto permanente. Esto no lo podemos hacer por decreto por varias razones, ¿no? Una, porque todos venimos de una formación muy fragmentada y muy disciplinaria. La interdisciplina es una meta. La realidad que vivimos hoy en día es la del conocimiento muy fragmentado. Me parece que tiene que ser esto un esfuerzo permanente. Miren, cuando se diseñó el plan de estudios y se incorporó música, por ejemplo, planteábamos la urgencia de que la música no apareciera solamente como un entretenimiento, sino que realmente se integrara a la formación. Vemos que la música puede integrarse con casi todas las demás disciplinas. La música puede integrarse con las matemáticas, ¿no? Con la física, con la literatura, con la historia, con la filosofía, la estética. Entonces, veamos la manera de que las clases de música en la preparatoria estén integradas con las demás disciplinas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, poniendo en contacto a los profesores de unas materias con las otras y que se pongan a trabajar en prácticas, en ejercicios, en actividades que conjunten a las diferentes disciplinas. No puedo dar una receta, esto no se puede lograr por decreto, esto es un reto permanente, ¿no? Tenemos que partir de la idea de que, la convicción de que la interdisciplina exige también, por otra parte, un alto desarrollo de las disciplinas. La interdisciplina no se logra en el vacío, se logra precisamente con la suma, la integración de las disciplinas. Otra pregunta, ingeniero Pérez Adochán. ¿Qué se puede hacer a partir del influyentismo que dominó la gestión del señor Juventino, donde no se cuidó el perfil de los profesores para su contratación? ¿Qué se puede hacer con el pasado? Pues recordarlo, analizar críticamente. Yo no me sumo a ese juicio, no debo decir que no estuve al tanto de esa administración muy cercana, así que no me sumo a ese juicio, pero el pasado pues, uno tiene que recordarlo, sacar lección. Nosotros, como egresados de este sistema, ¿qué oportunidades tenemos de conseguir becas para estudiar fuera del país? Miren, si las becas se asignan con criterios verdaderamente académicos, creo que los egresados del IEMS tienen muchas más posibilidades que los de la mayor parte de las otras preparatorias de la ciudad. Nosotros ahorita lo estamos viendo ya en la Universidad Autónoma Nacional. Los egresados del IEMS que entran a la universidad tienen un set de características. Son estudiantes entusiastas, muy comprometidos, preguntones, latosos. Esto ocurrió también, por ejemplo, en los primeros años del CCH. En las facultades de la universidad entraba uno al salón el primer día y casi a los 10 minutos ya uno puede decir: este es del CCH, este es de la prepa, este es del universidad. Pues yo les puedo decir que por la experiencia que estamos teniendo en la universidad, los egresados del IEMS tienen enormes posibilidades. ¿Qué sucedió con Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya no quiso seguir con el apoyo a la gente? Postdata, yo creo que el invento de estas prepas son demasiado buenas. Es muy grande el apoyo que me da la tutoría y la asesoría. El IEMS en general, junto con la ayuda del gobierno, han hecho una gran labor a la construcción de estas, pero mucho más en la educación y el apoyo que nos brinda, que nos ha brindado. Andrés Manuel es un hombre público, ustedes saben lo que anda haciendo ahora. Yo realmente no pertenezco a ningún partido político, no estoy comprometido con ningún movimiento político. Seguramente, igual que muchos de ustedes, pues me entero por la prensa de qué está metiendo ahora. Y la última, ¿por qué aún en nuestros días hay tanta fuga de cerebros si en realidad hay apoyos para los estudiantes? Postdata, la forma
de estudios que planearon el doctor y el ingeniero verdaderamente me dejó impresionada. Gracias. Bueno, la fuga de cerebros es parte del gravísimo problema de desempleo que hay en este país y en el mundo entero. El desempleo es un problema gravísimo. Mientras no se modifiquen de una manera radical las estructuras económico-sociales, el mundo entero, no solamente este país, el mundo entero se va a ir metiendo en un abismo tremendo, terrible. De acuerdo con los cálculos de las Naciones Unidas, la población mundial se va a estabilizar más o menos en el año 2050 en alrededor de 10.000 millones de habitantes. De acuerdo con los cálculos que también han hecho algunas gentes, de esos 10.000 millones de habitantes, 5.000 millones de habitantes, la mitad de la población mundial, no tendrá espacio en las estructuras socioeconómicas vigentes. O se cambia eso, o el mundo va a ser terrible. Lamento decirlos a los jóvenes que se van a vivir hasta los 2050, yo ya no voy a vivir hasta los 2050. Pero lo lamento decirles que efectivamente el futuro se ve muy difícil. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a entregarle el reconocimiento al ingeniero del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, plantel José María Morelos y Pavón. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Manuel Pérez Rocha por la impartición de la conferencia Creación de IEMS, realizada el día 25 de febrero del 2010 en esta preparatoria. Firma la antropóloga social Sandra Jacqueline Flores Astiria, subdirectora de coordinación de plantel. Muchas gracias. Pues con esto vamos por concluida esta